Bienvenidos. Hoy les traemos las noticias más relevantes de Ecuador. Exploraremos los desarrollos recientes y cómo estos están afectando al país. No se pierdan nuestro análisis completo. Veamos a continuación. Ha sido muy emocionante esta campaña electoral, a pesar que no existían igualdad de condiciones tanto con el candidato presidente, así como también con sus candidatos en territorio, porque es de conocimiento público que se ha estado utilizando todo el aparataje estatal para desequilibrar esa balanza que deben tener de manera igualitaria todas las y los candidatos. Pero pese a eso, ha sido emocionante volver a sentir el cariño de la gente, los abrazos, estas palabras que siempre te dan aliento, que te generan esperanza, pero sobre todo que te dan fortaleza. Ha sido muy gratificante, pero sobre todo también contar por tercera ocasión con ese apoyo y respaldo de los ciudadanos de Santo Domingo de los Áchiras, claro, a la gestión que he venido realizando como representante de mi provincia y también como presidenta de la Asamblea Nacional. Santo Domingo es la primera vez que tiene esta alta representación, que una mujer santodomingueña pueda ocupar la presidencia de la legislatura, pueda tener esa voz potente aquí en defensa de la gente. Así que el cariño de los santodomingueños y el respaldo que hemos tenido en las urnas pues reflejan también que hemos realizado un buen trabajo, pero que sobre todo quienes somos parte de mi movimiento político es gente que cumple la palabra. Nosotros cumplimos la palabra. Pero vamos a eso, porque tu votación fue muy buena, Santo Domingo le fue muy bien, tanto a Lisa González como a ti, en general al Movimiento Revolución Ciudadana. ¿Por qué crees que efectivamente esta respuesta de Santo Domingo, tomando en cuenta que no había tan buenas condiciones antes como por ejemplo para una candidatura presidencial como fueron las del 23? ¿A qué obedece? ¿Cuáles son los factores, los resortes incluso morales, espirituales, sentimentales de la gente? Bueno, precisamente la votación que hemos obtenido en esta primera vuelta que ha incrementado en relación a la votación del 2021 y la votación del 2023, tanto para las candidaturas del binomio presidencial, así como también para nosotros, los candidatos a la Asamblea Nacional. Ha existido en este momento un incremento de ese apoyo, de ese respaldo ciudadano. ¿Y a qué se debe? Primero, que somos gente que cumple la palabra, gente que honramos la palabra, gente que tenemos claridad absoluta, que el poder está en la gente, que cuando llegamos a estos espacios de servicio público, porque siempre he manifestado que nosotros somos servidores públicos, no somos autoridades, somos servidores públicos electos por las y los ecuatorianos y que estamos en esa representación y que sobre la base de esa premisa de estar sirviendo a las y los ciudadanos de todo el país, hemos demostrado que aquí hay equipo, que hay conocimiento, que hay capacidad, pero sobre todo también que nosotros estamos conectados de forma directa con las necesidades, con los problemas además que han sido tienen. coherentes, porque Así buena es. parte de la gestión que reconoce la gente, o de lo que reconoce la gente de la gestión, es precisamente que hay una coherencia, porque vemos que hay candidatos que se han ido, otros que se han engrosado en la lista del gobierno, y parecería que son un montón, pero en realidad no son miembros ni militantes. Bueno, nosotros somos coherentes, nosotros somos gente con principios, somos gente con convicciones, somos un movimiento y un proyecto de país que siempre hemos puesto los intereses de las y los ciudadanos de esta patria querida por encima incluso muchas veces de intereses partidistas que pueden incluso ser lógicos, que pueden incluso tener legitimación como tal, y a diferencia de el otro partido político, aquí no hay gente reciclada, como en esos partidos, hay gente reciclada, gente que viene a última hora, gente inscrita, que se inscribe a última hora, gente que utiliza este camisetazo para incluso beneficiarse muchas veces ellos o beneficiar a terceros, porque eso es lo que ocurre cuando hay los camisetazos, y por ello incluso cabe recordar en esta entrevista que esta legislatura aprobó reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa precisamente para sancionar el transfugismo político, para sancionar el camisetazo. Pero el presidente vetó esta ley porque obviamente no les conviene sancionar el camisetazo porque son los primeros beneficiados. En este gobierno y en el gobierno de Moreno, en el gobierno de Lazo, ha existido una constante que es precisamente el camisetazo que tan solo socava la confianza de los ciudadanos, pero también la credibilidad en la democracia. Viviana, de todas maneras, la campaña electoral no era tan extraña para ti, tampoco estaba lejana de la anterior, etcétera, etcétera. Todo eso ya sabemos. ¿Hasta dónde la condición de presidenta de la Asamblea en estos momentos
en el territorio, ¿era una ventaja, era una desventaja? ¿De qué manera eso coadyuvaba a que tengas una mejor presencia en el territorio, siendo eso, presidente de la Asamblea con licencia? Bueno, justamente iba a hacer esa aclaración. Ajá. Como respetuoso, una mujer que respeta su ordenamiento jurídico que existe aquí en el país, hice uso de mi licencia sin sueldo, conforme lo establece el artículo 93 del Código de la Democracia, y a su vez estuve, como te manifestaba, como candidata a la reelección para la Asamblea Nacional, jamás haciendo mal uso de esta investidura como presidenta de la Asamblea Nacional, pero creo que el estar al frente de la legislatura, el haber demostrado también que en estos meses de gestión, dentro de este periodo de transición, hemos aprobado más de 40 leyes, reformas normativas, económicos urgentes, y hemos llevado también amplios procesos de fiscalización, es una carta de presentación en el que precisamente se puede evidenciar lo que te mencionaba, que hay conocimiento, que hay capacidad, también no solamente en los temas legislativos, sino también la capacidad para poder administrar la primera función del Estado, porque aquí hay dos elementos, lo que es la parte legislativa y también la parte administrativa. Creo que esa ha sido una buena carta de presentación que hemos tenido como Asamblea Nacional, pero también como bancada, porque nuestra bancada, incluso, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, las encuestas, es una de las mejores evaluadas y también que tiene mayor aceptación por parte de los ciudadanos de este país, porque sí, ha ido mejorando muchísimo. Ha ido mejorando el trabajo, pero también es la bancada la que represento, quien de forma constante viene en defensa de los derechos de la gente, que no se vulnere tampoco a los que menos tienen en este país, que cada vez tenemos de estos gobiernos con cortes neoliberales que tienen también una lógica de precarizar la vida y no darle dignidad a las familias de este país. Pero Viviana, como no nos hemos visto hace un año, como no hemos hecho la entrevista hace un año, te quería preguntar, ¿cómo te ves ahora después de que yo te veía en la campaña del 23, moviéndote? ¿Te pensabas presidenta de la Asamblea? ¿Qué ha significado en lo personal? No me digas nada de lo político en lo personal. ¿Qué significa para una muchacha santodomingueña que ha luchado, que ha estado peleando ahí la vida y todo lo demás, ser presidenta de la Asamblea? Bueno, para alguien que ha tenido muchos golpes en la vida, desde muy pequeña, y llegar a este espacio, la verdad, es una conjugación de muchas emociones, Hace 4 años atrás no me veía como presidenta de la Asamblea Nacional, empezaba esta carrera política, sabía que tenía metas y que obviamente que una de esos sueños también era presidir la legislatura. O sea, sí estaba en tus planes. Sí estaba en mis planes, pero jamás que sea tan rápido. Claro, ¿no? porque yo me acuerdo que nos invitaste a comer unos cangrejos. Sí, ricos, deliciosos en Santo Domingo. Sí, yo veía, ¿qué pasará? ¿Quién será esta chica? ¿Quién es? Etcétera. Y resulta que ahora es la presidenta de la Asamblea. Así que me emociona también que ese recorrido ha sido muy significativo para ti. Y por otro, en función de lo que estamos conversando, antes de entrar en la gestión misma de la Asamblea, esta campaña electoral estaba marcada la anterior campaña estaba marcada por mucha violencia y había mucho cuidado. ¿A ti como presidenta de la Asamblea te cuidaron mejor, más que otras personas en la campaña, por seguridad o no? Orlando, como es de conocimiento público, después que llevé el proceso de juicio político en contra de Guillermo Lasso Mendoza, recibí amenazas de muerte que están siendo investigadas por parte de la Fiscalía General del Estado. Desde esa época soy parte del programa de protección de víctimas y testigos. Tengo un nivel de riesgo alto y eso demanda también que tenga ciertos cuidados, ciertas restricciones, que cumpla con ciertas obligaciones que también están establecidas dentro de y ciertas restricciones en tu vida personal. Restricciones en la vida laboral, personal, incluso sentimental. ¿Cómo influye eso? No puedes tener novio. No te puedes tener ni una escapada. No puedes tener novio, no te puedes escapar, no puedes tener una carita alegre, no puedes tener nada. No. Entonces, pero ¿y eso te hace más feliz? ¿Cómo te vives eso? Mira, siempre tengo, leí alguna vez algo que creo que es muy real, que las mujeres que ocupan espacios de liderazgos, por lo general, tienen un camino solas. Y generalmente pasa, y te digo, y les cuesta más. Y me sucede, y me cuesta más. Y me cuesta más, porque generalmente a nosotras las mujeres siempre se nos aplica un doble estándar. No solamente cómo ejercemos la actividad política, sino también este doble estándar en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida sentimental. Entonces,
eso limita también Claro. varios espacios de tu vida. Y tu pregunta, entonces, el estar después de todo este proceso de juicio político, el tener muchos riesgos, el haber sido objeto de una campaña infame de violencia política en redes sociales, en el ecosistema digital, el querer estar en esta lucha constante por la gente, también ha tenido estos aspectos quizá un tanto negativos que te Claro. terminan muchas veces golpeando, a veces lastimando, son huellas que no se van, que psicológicamente incluso le cuestan a uno poder salir, seguir, caminar Claro. con toda esa infamia. Porque además eres madre. Porque además soy madre. Y sabes soy que madre, tus y hijas, si golpea. escogen tu camino, Así es. van a vivir más o menos lo mismo. Entonces, ¿cómo aprendes de esto? ¿Cuál es tu pedagogía de todo esto? Mira, lo primero creo que nadie debería aceptar, más allá de la ideología política, de la posición que puedas tener, que a una mujer se le violente. Claro. Se le violente en ningún sentido. Ninguna mujer debería ser víctima de esta violencia en el ecosistema digital. Mediático en general, ¿no? En Ajá. general. Mira, en mi caso, el expresidente Lazo utilizó todo el aparataje estatal, su poder económico, su poder político, porque mi único pecado fue evidenciarle al país toda la corrupción que existía en su gobierno y que ese pecado le terminé pagando con esta violencia, pero que además también terminaron sufriendo mi familia, Claro, porque mi claro. familia también terminó siendo víctima de aquello. Y cuando eres objeto de esto, también hace que las personas que tú amas o que tú quieres que estén en tu vida terminan incluso alejándose, Claro, porque no todo el mundo o no todas las personas están dispuestas también A pasar todo esto, claro, a claro. pasar por toda esta incertidumbre. ¿Cómo ves a la distancia a Guillermo Lazo? ¿Crees que en él habrá un nivel de odio hacia ti? ¿Cómo miras a la distancia lo que pasó con Guillermo Lazo? Porque en la práctica, y eso hay que decirlo con absoluta claridad, Viviana fue la que puso un corte ahí y dijo, señor Guillermo Lazo, no más, vamos al juicio político y usted tendrá que responderlo. Y eso lo marcó definitivamente porque le obligó a él prácticamente a dejar el cargo con la muerte cruzada. Primero fue un gobierno que no merecían los ecuatorianos, un gobierno que trajo más pobreza, más corrupción, más inseguridad, menos oportunidades para la gente de este país. Un gobierno que, al igual que este, se ha dedicado tan solo a gobernar para las élites, para concentrar el poder político y el poder económico en unos cuantos, y no se dedicó a trabajar por los problemas que tiene todo el tejido social de este país. ¿Cómo me verá el expresidente Guillermo Lazo? No podría decirlo, pero es lógico que este señor me ha atacado, me ha perseguido, a través de estos pseudo periodistas ha causado campañas de infamia para intentar sepultar mi reputación. Entonces, quizá eso jamás lo va a perdonar, pero si algo te digo con toda certeza, Orlando, y le digo también al país, no me arrepiento ni me arrepentiré nunca de demostrarle la corrupción de Guillermo Lazo a todos los ecuatorianos. No me arrepentiré nunca de haber combatido a uno de los peores gobiernos que ha tenido este país, y siempre seguiré con valentía combatiendo todos los gobiernos corruptos. Siempre seguiré con esta misma valentía defendiendo a la gente, porque creo que cuando estamos aquí en la Asamblea Nacional o en cualquier espacio, nuestra obligación es primero la gente, Claro. incluso teniendo costos Y personales. a propósito de esto, esta semana te negaron la posibilidad del juicio, todo lo que el trámite legal, hay palabras más, palabras menos alrededor de eso. ¿Cómo te sientes después de que el señor José Najas hizo todo lo que hizo, se demostró cómo hacía, los chats de Villavicencio mostraron todo eso, y el señor Najas queda prácticamente en la impunidad? ¿Cómo vives eso? Mira, es lamentable que dos instituciones hayan actuado impunemente. Tanto la Fiscalía General del Estado como el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Coincidencias? Ninguna. Porque en esta misma semana han dado paso al archivo con una celeridad que Claro. no sucede porque tenemos una justicia selectiva. Tenemos una justicia selectiva que en unos casos es laxa, pero en otros casos es muy ágil, y Claro. cuando se trata de proteger a quienes están operando con ellos para destruir la vida de las personas y de las mujeres de este país, actúan con toda esta agilidad. Como En conclusión, Ecuador atraviesa un periodo de incertidumbre política y económica mientras se prepara para la segunda vuelta electoral.
Con un país polarizado, el cambio en el Ministerio de Economía refleja la presión por mantener estabilidad financiera. Además, la reciente actividad sísmica y las condiciones climáticas extremas subrayan la urgencia de reforzar la gestión de riesgos. El próximo gobierno enfrentará el desafío de unir a una nación dividida y garantizar seguridad y bienestar para todos. La clave será implementar políticas públicas efectivas que atiendan las necesidades inmediatas sin descuidar la planificación a largo plazo. Gracias por acompañarnos en este repaso de las noticias más importantes. Recuerda que en estos momentos mantenerte informado es esencial. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video para que más personas conozcan lo que está sucediendo en nuestro país. Nos vemos en la próxima entrega con más noticias de impacto. Hasta pronto.